Sí, creo que están levantando la mano Juan Manuel y Sergio también. Ah, ok. Gracias, Gerardo. Cuando tenía una tarea con Bedregal me puse a investigar sobre las teorías del Estado desde puntos tal vez más ajenos a la teoría tradicional. Una de ellas que me recuerdo es la teoría de Hope, que ahorita se me viene a la mente. Es un anarcocapitalista que es discípulo de Robert. Un poco empezaste tu exposición hablando sobre este libro clásico de Nozick, de Anarquía, Estado, Utopía, donde en la primera parte del libro se pelea contra estas figuras de los anarquistas, para al final tratar de sacar una tesis de un Estado mínimo más tradicional. Ahora, dentro de estas figuras tradicionales del anarquismo, siempre está esta figura que lo analizamos, más vinculadas al socialismo, al comunismo, a aquel periodo ruso y demás precedentes históricos, pero el día de hoy creo yo que el anarquismo más factible ha sido el anarquismo capitalista, porque este ha tenido básicamente un mayor impacto ya más allá de la misma construcción teórica, que es muy vaga al fin y al cabo, sino que es una construcción más eficiente, tiene una estructura, un sistema. Y por eso te traía el ejemplo de Hope, que él tiene un libro del 2001 que se llamaba Democracia, el Dios que falló, si no me equivoco, donde hacía una crítica, una teoría del Estado bastante distinta a las tradicionales. Criticaba, por ejemplo, la figura del feudalismo como una forma de apropiación del mismo Estado de las tierras, una teoría bastante curiosa que yo no lo habría visto en otro lado, donde un poco alega tal vez la construcción del Estado moderno en base a las sociedades feudales. Pero, ¿qué es lo que trata desde afirmar de que cuando se construye el Estado moderno finalmente llega una degeneración progresiva cuando adopta una teoría de la historia lineal, donde la democracia parecería el punto de superación a aquellas sociedades pre-feudales? Entonces, a partir de esto, se pelea constantemente con la democracia, con- creyendo que la democracia es degenerativa en todos sus sentidos. Y esto se lo expresa mayormente con más rigor en una discusión que va a tener con Milley, porque él siempre afirmaba que era un anarcocapitalista filosóficamente, mientras que era básicamente un minarquista en la práctica. Pero Hope hace unos meses, si no me equivoco, sacaba un titular diciendo que lo trataba Milley de un estafador, de un socialista encubierto, etcétera, etcétera, diciendo que incluso el método que él habría llegado al poder básicamente es funcional a una sociedad socialista, dado que él hace esta relación de democracia que deriva en socialismo. Y asimismo tenía algo más curioso, que es ya su teoría anarquista, que él es discípulo de Rothbard, pero él aceptaba una teoría de un contractualismo más práctico y extremo, incluso excluyente, donde aceptaba que dentro de la lógica del contrato podría prácticamente crearse una nueva figura de convivencia, donde pequeños estados, donde una persona, que sería el dueño, el terrateniente, esta figura moderna del terrateniente, que ya no está legitimado bajo un orden estatal, sino que bajo sí mismo, dado que él contrataría unas fuerzas de seguridad, tendría una normativa propia, etcétera, etcétera, una microcomunidad, y a partir de esta figura terminaría creando una comunidad donde él tendría incluso el poder para excluir a aquellos que considere que no podrían ser factibles dentro de la lógica funcional de esta nueva creación. Yo al menos veo que esta figura sí tendría más sentido en el uso práctico que discutir que existe un anarquismo entre esta visión más tradicional marxista, porque al fin y al cabo apega más a todo lo necesario que es el consumo, el uso de capitalista, la desviación tal vez de la figura de la política en un ámbito de regular el mercado, es regular
las sociedades y simplemente dando todo ese poder a aquel terrateniente, a aquel propietario, a aquella figura que haría todo esto de una manera más individualista. Entonces, fuera de todo, con esta polémica y con esto acabo, que tiene a Milei, él lo acusa de socialista porque, en primer lugar, no había destruido el Banco Central, que era, creo, una de las formas que legitimaba también un Estado, la restricción de la economía por parte del Estado. Entonces, no sé cómo tú lo verías, Gerardo, como tú exponías esta parte de Nozick, esta ya otra vertiente que es más contemporánea del anarquismo, que al fin y al cabo, bajo una lógica práctica que he tratado un poco de describirlo a grandes rasgos, tendría, creo, sería más eficiente y sería más práctico. Obviamente esto implica ya una discusión ética, una apología de la desigualdad, del sometimiento y prácticamente todo lo contrario que hablaría una teoría tradicional marxista inspirada en los comunistas tradicionales. No sé cómo lo verías tú, Gerardo, todo esto. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Sí, sí, justamente este libro de Rosnick llega a esa conclusión, ¿no? De que la mejor forma de organización es la de una minarquía, ¿no? Una minarquía eh, con realmente lo mínimo necesario para ejercer ese monopolio de la violencia para hacer cumplir contratos y básicamente eso no toca tanto lo económico, como tú decías, que lo acusan a Milei de ser socialista. Es una posición un poco, no sé si fuera de todo contexto, porque cuando Milei o cualquier político se presenta a una elección, se presupone que está aceptando ciertas reglas de juego que no pueden, o sea, está jugando a la democracia básicamente, ¿no? Es decir, tiene que aceptar que él en una primera instancia va a acceder a ser el gobernante y el gobernante es el que administra el Estado, ¿no? Entonces, bajo esa figura, aplicar algo que está incluso fuera de lo que establece la constitución de cada país es bastante peligroso, ¿no? Es por eso que la posición anárquica estaría fuera de cualquier juego democrático, es decir, me refiero a juego como un eufemismo de la democracia a la que se la critica mucho ahora, ¿no? Y en algunos casos con justa razón. Entonces, las posiciones teóricas sí, por un lado, incluso llegan a proposiciones prácticas como las de Rosnick, que propone un estado mínimo pero necesario. De este autor que hablaste, que lo critica Milei, la verdad no he escuchado, pero como te digo, están las reglas de juego ahí en cada proceso electoral y que están circunscritas a las leyes de cada país, ¿no? Ahora, cambiar las leyes seguramente igual son procesos de referéndums o plebiscitos que están eh, dentro de las atribuciones también del Estado, ¿no? Como que si quieres cambiar el Estado, tienes que hacerlo desde el Estado. Si quieres abolir, como decía Marx, el Estado tiene que hacérselo eh, desde el Estado, ¿no? Ya sea llegando a mediante una revolución o mediante procesos democráticos. Pero sí, gracias por tu aporte, Juan Manuel. Como dices, hay varias concepciones que no son las clásicas sobre el Estado o el anarquismo. Así es. Posiblemente Nozick también haya adaptado, como ha dicho Juan Manuel en esta su obra, lo que es el anarquismo o el concepto. Eso nos lleva a lo que es Wittgenstein decía,
un poco los juegos del lenguaje y cómo es que desde la semántica Mm. y otras disposiciones podemos cambiarle el sentido a muchos de los términos o concepciones clásicas y presentarlas como nuevos teóricos que pues pueden dar estas versiones, en este caso conservadoras como las de Nozick, que reconoce lo que es un estado mínimo. Ahora, ahí también habría que aportar una crítica acerca de cómo es que podrían o estar funcionalizando o incluso instrumentalizando lo que es el concepto de Estado. Pero bueno, se deja abierto y es bastante, como estarían notando, abierto, bastantes aristas del tema, pero esto también agrega riqueza. Sergio, adelante. Gracias. Eh, a ver, dice, Gregory prosiguió en su tono grandilocuente. Dijo, el artista es uno con el anarquista, son términos intercambiables. El anarquista es un artista, artista es el que lanza una bomba porque todo lo sacrifica a un supremo instante. Para él es más un relámpago deslumbrador el estruendo de una detonación perfecta que los vulgares cuerpos de unos cuantos policías sin contorno definido. El artista niega todo gobierno, acaba con toda convención, solo el desorden place al poeta. De otra suerte, la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo. Eso está escrito en el libro El hombre que fue jueves de Gilbert K. Chesterton. Y al respecto de ese libro, en la que hace una comparación con esa rebeldía del artista, con esa manifestación que tiene el artista a toda, contraproducente a todo orden, contraproducente a todo límite que se pueda delimitar al arte. El anarquista es así, le place destruir al Estado, le place destruir a ese poder. Y hablando sobre eso, de la estructura de que el anarquista quiere destruir, me encontré con un libro que se llama Giacomo Marramo, es el escritor, es italiano. Su libro se titula Contra el poder, filosofía y escritura. Y en este libro, prácticamente el objetivo de este autor es hacer una crítica radical al poder y demostrar de alguna forma cómo se puede hacer la deconstrucción de estos mecanismos de producción y reproducción del poder a partir de los contextos de experiencia concretos que él arqueológicamente ha visto que se han trabajado en la estructura y la narrativa del poder. Yo creo que en ese sentido los autores que ha hecho Gerardo, eh, es que se llama Bakunin tenían una crítica radical al Estado porque ellos consideraban que el Estado era un aparato de dominación que suprimía la libertad individual y suprimía la libertad colectiva. Pues cuando ejerce su autoridad, la ejerce con violencia, impone normas y coacciona la libertad, delimita la libertad. Ahora, ¿por qué menciono todos estos autores? ¿Por qué menciono esta síntesis de lo que podría enfrentarse el anárquico o la persona que promulga la anarquía? Lo menciono esto porque parece ser que el Estado, como decía Haynes, instrumentaliza esta categoría, instrumentaliza este concepto, y en nuestro país, como en otros países, las instrumentaliza para asentar normas que refuercen al Estado, aceptar leyes, tratados, convenios, códigos y otros para reforzar reforzar la potencia misma, como dice Giacomo Marrao en para reforzar el poder que ya tiene. En ese sentido, tenemos, ¿no? Tenemos nosotros en la historia un George Bush, un George Bush hijo que planeó el autoatentado de las Torres Gemelas. Tenemos también estas falsas guerras de petróleo, de gas y de otras que serían consideradas también como un estado que situaciona a su pueblo para el total caos y enfrentamiento constante y él pueda operar y tras bambalinas pueda hacer los grandes negocios que decía José Estrelli, ¿no? Porque en el sentido de que tengamos ausencia en el control de contrabando, tengamos ausencia del gobierno en el control del contrabando, que la aduana no esté saturada de la corrupción, es pues netamente no de un Estado deficiente, no de un Estado inepto para encargarse de esa área, no, sino que ese mercado negro también
le sirve económicamente, le sirve también legislativamente en esos elementos que componen